Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nuevamente con el compartir de conocimiento de parte de nosotros de la empresa TDM, estamos con el ingeniero Reiner Lagos, que nos va a dar el tema de geosintéticos aplicados en coberturas de cierre y bueno, un caso de éxito, uno de ellos para que podamos ser efectivos en el tiempo. Reiner, bienvenidos y que puedas tener la oportunidad de presentar, ¿sí? Gracias. Gracias, Charlie, por la presentación. Buenas noches con todos. Buenas tardes con todos. Voy a apagar mi cámara para así. Como dice Charlie, el tema de hoy día es el uso de geosintéticos, la aplicación de geosintéticos en coberturas de cierre y casos de éxito. Bueno, la estructura de esta presentación básicamente es en 4 partes. Una pequeña introducción. Vamos a ver las formas de cierre en zonas de baja pendiente, zonas planas, como son las plataformas, como son las banquetas, los depósitos de relaves, etcétera, ¿no? Y las coberturas de cierre en zonas inclinadas, algunos conceptos de diseño en cuanto al dimensionamiento relacionados a la estabilidad de la cobertura para diferentes pendientes. Y finalmente, como menciona Charlie, algunos casos de éxito o ya proyectos ejecutados de cierres, tanto de cierres de mina como cierre de pasivos ambientales mineros. Entonces, esta es una pequeña introducción. Ya el uso de geosintéticos en temas de cierre ya en Perú tiene más de casi 30 años, ¿sí? A lo largo de todos estos años ha ido mejorando en cuanto al tipo de desempeño, al tema de fabricación. Entonces, por ejemplo, la geomembrana es una de las que se suele usar, o sea, o empleado en muchos proyectos, geomembranas de HB, LP, que son las más empleadas tanto en depósitos de relaves, en paz de lixiviación, en postas, etcétera, ¿no? Y actualmente el uso de la membrana HDP, por ejemplo, en cierres, ha ido incrementando año tras año, ¿no? Luego tenemos los geotextiles no tejidos, que sirven para la protección del funcionamiento a la membrana. Normalmente hablamos de no tejidos, colocados por debajo o por encima de la membrana, ¿no? Luego tenemos los geonets o los geocompuestos de drenaje que han ido reemplazando las capas granulares o las capas drenantes. En muchos casos, eso ante la necesidad o de reemplazar estos materiales porque no hay cantera disponible, o si lo tengo, tal vez lo tengo a muy larga distancia, a 10, 20 kilómetros, que eso ya incide en los costos directos del flete o el transporte, el acarreo del material, y eso pues ya eleva los costos de cierre, ¿no? Luego tenemos el GCL, que también es empleado, tal vez con menor frecuencia o con menor magnitud que respecto a la membrana, pero ahí vamos a hablar un poco más del GCL. Entonces luego tenemos las geoceldas, que se han empleado para el uso o la construcción, por ejemplo, de canales no contacto, como parte de la estabilidad hidrológica de un cierre. También se ha usado como una cobertura para colocar topsoil o colocar algún material de cierre en diferentes pendientes, ¿no? Los mandos de control de erosión, bueno, solo lo puse como para mencionar que también es un geosintético, pero no se suele usar para temas de cierre, eso por la durabilidad, ¿no? Ya sea de un biomanto o de un geomanto. Luego tenemos las geomallas, que también se emplean junto con la geocelda, como un sistema geocelda tensor, que lo vamos a ir hablando en esta presentación. Y bueno, de manera complementaria también se suelen usar, bueno, tuberías de HP, corrugadas o doble pared, y GRP también en algunos casos le hemos empleado para algún caso de cierre de un pasivo. Estos son algunos de los geosintéticos que más se suelen usar en el medio, ¿no? Ya sea para proyectos viales o proyectos mineros, de energía, hidrocarburos, etcétera. Pero muchos de ellos ya se están empleando en cierres como es lo que vamos a ver hoy. En cierres en zonas planas,
cuando hablamos de zonas planas, hablamos de zonas de baja pendiente. Entonces, ahí es la parte de alguna manera más fácil, porque uno puede emplear el geosintético que cree conveniente. Y uno de los que más se suele usar es la membrana de HDP, con doble capa de geotextil no tejido, una capa drenante o un material drenante por encima y luego topsoil, o en efecto puedo usar un GCL, que ambos reemplazan un suelo de baja permeabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hablamos de una cobertura sobre un depósito de labs que realmente ya ha sido consolidado, que me permite transitar o pase de equipos para el despliegue de las membranas, de los geosintéticos, y ya puedo proceder. Eh, Aquí la parte más importante de la impermeabilización es la geomembrana o el GSL, y ya que tiene que cumplir o te tiene que garantizar la correcta instalación y con una adecuada especificación de estos materiales, ¿no? Y bueno, y posterior a ello se coloca una capa, una cobertura, ya sea una capa granular, un topsoil asociada a especies nativas, ¿no? de la zona. Luego tenemos los cierres en las plataformas, en los depósitos, en las plataformas o banquetas que conforman, por ejemplo, un depósito de desmonte, y se suele colocar solo una capa drenante, un topsoil o una mezcla de los dos, ¿no? Normalmente los espesores que hablamos aquí son de 15 centímetros hasta 30 centímetros, ¿no? Bueno, la geomembrana, como ya les mencionaba, es uno de los geosintéticos que más se suele usar para el cierre. Hablando específicamente del HDP, que se suele usar más para el cierre, eso por el tema de la durabilidad, que es ligeramente mayor al LDP y respecto a otras membranas que existen en el mercado, ¿no? Y bueno, a nivel de especificación estándar, es importante tener en consideración de que ya existe un estándar. No hay necesidad de crear o de dar algún diferenciador, ¿no? Ya eso fue hace varios años. Hoy en día ya lo único que tenemos que hacer es basarnos en este estándar. Y ya cuando hablamos de HP, hablamos para una GM13. Es un estándar que lo ha emitido o que lo establece el Instituto de Geosintéticos, en que se establece, bueno, que tiene sede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, las membranas en el mercado existen desde 0.5 hasta 3 milímetros de espesor. Existen las versiones lisas, las versiones texturadas en una y lisas en otra, texturada en ambas caras, ¿no? Entonces hay que tener en consideración de que tiene que ser al menos un HDP para un tema de cierre, y los espesores mínimos que se suelen manejar para cierre es entre 1,20 hasta 2 milímetros, ¿no? Bueno, actualmente no hay una normativa que indique el espesor. Obviamente a mayor espesor es mayor la durabilidad. Entonces, por ejemplo, el EPA, el Environmental Protection Agency, establece al menos 2 milímetros asociada a coberturas o rellenos, por ejemplo, peligrosos, 2 milímetros. En el Perú también hay algo parecido donde sí indica el espesor mínimo, que habla de 1,25, 1,2 hasta 2, ¿no? Entonces, eso es algo que paulatinamente seguramente ya se va a establecer, al menos como un valor mínimo para coberturas de cierre, pero al día de hoy oscilan esos rangos, o lo que se suele usar para muchos proyectos y en lo que les voy a mostrar es de 1,5, ¿no? Seguramente definir si es liso o texturado, eso va a depender de la aplicación, y si es que le quiero dar mayor interacción con el geosintético que va al lado o con los suelos, podemos establecer o definir que sea texturado, ¿no? Ya que la interacción suele ser mayor que un liso, ¿no? Un liso podemos tener fricciones menores a 15 a 12 y en texturado mayores a 20 o 25. Luego se suele usar bastante el GSL. Bueno, no se suele usar mucho el GSL para cierre. Su uso está más orientado a los pads, pero hoy en día siempre en los trade-off o en las evaluaciones considera una opción al GSL,
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ya que necesitamos que al menos estos GSL sean una versión laminada, es decir, que tengan una capa de membrana por debajo de la bentonita para evitar o para darle esa mayor impermeabilización. Incluso hablamos de GSLs de que, para temas de cierre que tienen que estar coberturadas al menos mayores a 60 centímetros mínimo, ¿no? Otra de las características del GSL es de que, por ejemplo, el valor de la permeabilidad suele ser menor a la membrana. Hablamos de un 5 por 10 a la menos 9 metros por segundo, mucho más bajo que la membrana. Entonces, hay que tomar con pinzas el uso de estos materiales o específicamente el GSL para temas de cierre, ¿no? Pero este se usa ampliamente para temas de pads, ¿no? O sea, se podría usar, pero si tengo coberturas o esfuerzos confinantes mayores a 15 a 20 kilopascales para darle ese sello, e incluso el tema de la desecación de la bentonita también hay que tomar en consideración que produce de una manera en la parte superficial, ¿no? O cuando dejo muy poca cobertura, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, el geotextil no tejido también es casi un primo hermano de la geomembrana, que siempre lo usan en contacto con ellos para el tema de la protección ante el punzonamiento, ¿no? Normalmente se usa el geotextiles no tejidos de polipropileno eh, y de un gramaje de 240 a 300 gramos, ¿no? Sí. Su uso es básicamente para el tema de constructivo. No, no, las coberturas normalmente las presiones son bastante bajas, entonces el problema no es las presiones. El problema funcional es a nivel operativo, a nivel de instalación, donde es muy propenso a que la membrana al tener bajo espesor tenga algunos problemas de agentes externos o los mismos operarios o equipos que puedan dañar. Entonces siempre es un tema de contingencia, prevención de colocar un geotextil, ¿no? Bueno, cuando hablamos a veces de cierres, específicamente hablando de los depósitos de relaves, siempre hablamos de que son suelos blandos que incluso muchos de ellos no han consolidado. Entonces, para establecer una cobertura de cierre hay que ver si efectivamente esa zona va a ser transitable y cumple con los requerimientos mínimos de resistencia para que un equipo pueda hacer el despliegue de los geosintéticos o incluso el transporte o la compactación de un material de suelo de baja permeabilidad, ¿no? Entonces, si no es así, yo tengo que verificar o ver opciones para estabilizar ese suelo, ese relave que todavía no ha consolidado y posiblemente sea de todo el depósito, una zona localizada, ¿no? Tal vez no tengo que hacer la estabilización en toda la cobertura, pero sí necesito viabilizar la propuesta de cierre a una etapa de operación, ¿no? Entonces ahí venimos ya con otra vuelta con los geosintéticos, con las geomallas de polipropileno, geomallas rígidas, o en general geomallas que garantice que pueda yo colocar una cobertura por encima de esta geomalla para crear una plataforma de trabajo previo a la instalación de los geosintéticos que conforman la impermeabilización. Entonces hay mucha investigación respecto al uso de geomallas sobre suelos blandos y en esta imagen, por ejemplo, se muestra claramente de que el colocar una geomalla me permite reducir los efectos de falla, ¿no? Esto porque las geomallas con la configuración triangular o la configuración rectangular o cuadrangular, como queramos, tiene una alta rigidez radial y existe ese efecto zapato de nieve, ¿no? Una mayor trabazón de las partículas se le agrega durante el esfuerzo de compactación. Entonces, las investigaciones o el aporte de la geomalla en relación a la estabilización está relacionado a la forma de la costilla, al espesor de la costilla, la rigidez es importante y a la eficiencia de las uniones, es decir, las uniones que se dan en este punto o en este punto de acá de la geomalla biaxial. Entonces, las geomallas suelen ser una alternativa para estabilizar suelos
suelos blandos, esto juntamente con materiales granulares colocados por encima, ¿no? Para generar esa interacción, esa interlock o esa trabazón entre la abertura de la geomalla, ¿no? Entonces, cuando queremos establecer un cierre sobre un suelo blando, bueno, principalmente un depósito que tiene ese problema, podemos establecer este siguiente esquema, ¿no? Colocamos una geomalla con un geotextil opcional, desenrollamos, o sea, se hace el despliegue, ¿no? Y eventualmente para crear una plataforma de trabajo tengo que colocar material con un rodillo, perdón, con un equipo sobre orugas, un D6, un D5, equipos que tienen que tener baja presión, no neumáticos o volquetes, que eso no se suele emplear para temas de cierre, porque la idea es que, o se tiene la premisa de que lo que tengo por debajo o relave tiene una resistencia al corte a condiciones no drenadas bastante bajo. Hablamos de 15, 20 kilopascales, entonces son suelos bastante blandos. Yo tengo que colocar equipos con presiones también bastante bajas como para no tener problemas de falla, ¿no? O de rotura. Y sobre eso ya tengo que pensar colocar los sintéticos para la impermeabilización. La membrana o el GSL de ser es el caso, ¿no? Con geotextiles no tejidos y material o material drenante, ¿no? Y encima también un topsoil. Normalmente, por ejemplo, para las depósitos de relaves, las coberturas de cierre, a diferencia de las zonas inclinadas, sí suelen ser mayor, ¿no? Suele ser al menos 60 centímetros hasta 1 metro 20, ¿no? Se pueden crear diferentes capas de diferente gradación para conformar esta cobertura, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de geomallas, acá tenemos, ¿no? Geomallas, por ejemplo, triaxiales que se han colocado sobre suelos blandos. Acá tenemos un cierre de un depósito de relaves hace varios años. Este es uno de los primeros cierres que se han ejecutado en el año 2002, 2003. Y acá se tiene geomallas biaxiales de polipropileno, cuya función es crear una capa mecánicamente estabilizada juntamente con un material granular. Ese material granular tiene que seguir un uso granulométrico o para tener un buen desempeño con la geomalla, ¿no? No se suele usar suelos arenosos o relave, ¿no? Acá no funciona como material para estabilizar. Luego tenemos otros proyectos idénticos para crear accesos sobre suelos blandos, ¿no? Estos proyectos, por ejemplo, que ustedes ven estos depósitos de relaves, acá ya se tiene el despliegue de las geomallas, ¿no? Todo el despliegue y se usan equipos, como les decía, con oruga, ¿no? Para tener presiones lo más mínimo posible, ¿no? Y entonces se avanza paulatinamente, ¿no? En rellenos, obviamente, de mayor altura, de 80 a 60 centímetros, y paulatinamente se va reduciendo hasta el espesor mínimo construible, ¿no? Entonces también es un trabajo de diseño y un trabajo también de operativo. Entonces ustedes saben de que a veces lo que uno puede hacer en el diseño, en papeles o en ingeniería no siempre se tiene que respetar. A veces eso sufre adecuaciones o variaciones dependiendo de cómo se va comportando, cómo se van las condiciones reales en el proyecto. Entonces eso tiene que también ser un trabajo con mucha comunicación con la empresa que hace la ingeniería y los contratistas o quien ejecuta o incluso el cliente que es la entidad minera, ¿no? Los mineros. Ok, la unidad minera, perdón. Bueno, hasta ahí hablamos un poco de las coberturas de cierre en zonas, vamos a decirle, en zonas horizontales o de baja pendiente. Normalmente los depósitos claves, bueno, tienen pendientes en el orden de 1 a 2% o 3%, exagerado. Tiene sus desafíos como cualquier proyecto, ¿no? Bueno, acá hablamos del cierre en zonas inclinadas, ¿no? Aquí es el desafío aún mayor porque ya trabajar en pendiente requiere un cuidado adicional y algunas consideraciones de estabilidad. O sea, una cobertura en una zona horizontal no es problema, eso no va a fallar. Pero una cobertura en una condición inclinada sí hay que tenerlo, hay que hacer su revisión de estabilidad, ¿no? Como cualquier tema como los temas de cierre, ustedes saben que se
se dividen básicamente en tres cosas, ¿no? La estabilidad física, química e hidrológica, para simplificar. Tiene que cumplir esas tres condiciones. En cuanto a la estabilidad física, muchos a veces se enfocan, y debería ser así, en la estabilidad del talud, tanto en la estabilidad local y global, pero hay que establecer también criterios de estabilidad de la cobertura, ¿no? Ya que hablamos en condiciones inclinadas, ya sea para una cobertura 2 en 1, 5 en 1, 2.5 en 1, 2.2. Cualquiera sea la condición, hay que asegurar la estabilidad. Entonces, cuando colocamos membrana o algún geosintético, creamos planos de falla. No importa si es texturada o lisa, si creamos planos de falla que tienen que ser revisados y que tienen que ser estables en el tiempo. Porque si una cobertura no es estable en el tiempo, entonces no hablaríamos de cierres, hablaríamos de un cierre tal vez temporal o algo que no va a ser viable en el tiempo. Entonces, muchos de estos casos, de las fallas, ya tienen sus antecedentes, ¿no? El año 90, 92, 93, es ahí donde se ocurrieron las fallas, como se muestran en las fotos, ante precipitación o eventos de precipitación que inducen a las fallas o el aumento de la presión juntamente en estos planos o en el contacto de la membrana y la cobertura, ¿no? Es el plano donde se va a dar la falla. Y más aún, teniendo en consideración de que acá muchos de los cierres se ubican en zonas de alta precipitación y zonas sísmicas, que son las dos condiciones que generan fallas. Entonces, el colocar un geosintético o incluso colocar un material o un suelo induce a que uno tiene que evaluar si eso va a ser construible, si el suelo va a ser puede ser compactado o si ese suelo o esa cobertura colocada en una condición inclinada va a ser estable en el tiempo, ¿no? Para las diferentes situaciones o eventos a las que va a estar sometido. El caso estático, pseudoestático y el tema de la precipitación, ¿no? Bueno, el cierre tradicional es algo que se ha ejecutado en muchos proyectos, es algo que actualmente todavía se maneja y no está mal. El tema y la preocupación de hoy en día es de que ya no se tiene tanto material selecto como un suelo de baja permeabilidad o un material drenante en altos volúmenes que podrían satisfacer las áreas que se tienen en un cierre de mina. Un cierre, nos hablamos de 30, 50, 100 hectáreas. Entonces ya los volúmenes que se tienen de material para esas áreas es insuficiente. Y ese es un problema para la mina, porque eso induce a buscar alternativas incluso conseguir material. Y las puedo conseguir, pero a una distancia muy alejada. Y como decía en la parte inicial de la presentación, que son costos o se elevan los costos y a veces eso ya es inviable. Entonces, la idea de los geosintéticos justamente es, oye, ante la necesidad o el problema que se tiene en estos siguientes sectores, buscar opciones que reemplacen y que sean eficientes y que también cumplan la parte técnica y la parte constructiva, ¿no? Ok, entonces la membrana, por ejemplo, reemplaza la capa impermeable, ¿no? Perdón, la membrana reemplaza la capa impermeable, la capa drenante puede ser reemplazada con un topsoil, pero la capa con compuestos de drenaje, y el sustrato en el futuro también posiblemente va a ser reemplazado por algún, no sé si geosintético, pero por algún material que ya tratado con algún polímero, etcétera, ¿no? Entonces, todavía no llegamos a ese punto, pero mientras tanto vamos avanzando de a poco, ¿no? Ya teniendo algunas alternativas que pueden reemplazar los suelos como el que es material drenante y el suelo de baja permeabilidad, ¿no? Ok, entonces, cuando hablamos de geosintéticos y queremos determinar la interacción que existe entre ellos, usamos diferentes ensayos. Y el más convencional para ensayar geosintéticos es el de corte directo. O sea, me refiero a ensayar cuál es la interacción de membrana de geosintético con geosintético y geosintético con un suelo. Entonces tenemos estos dos ensayos bastante comunes, ¿no? Bastante conocidos, la 5321 y la 6243, ese de corte directo. Sin embargo, en cierres, a veces eso es insuficiente, o más que insuficiente es
no es tan recomendado porque los ensayos de corte directo no representan la condición de esfuerzo normal como la que sucede en un cierre real. En un cierre real las presiones suelen ser en el orden de 10 kPa y esas presiones no se suelen ensayar en un ensayo de corte directo. Entonces ahí venimos el aporte. El aporte es, pues el avance que se da es hacer estos ensayos de plana inclinada. Ensayos que sí me permiten modelar la inclinación y las presiones en el orden de 10 kPa o 8 o 5 kPa, ¿sí? Y puedo yo crear o colocar las diferentes superficies de falla que se va a dar en esa zona. Entonces, con esos parámetros de interacción, tanto la adherencia como la fricción de interfase, ya esos se las puedo usar, esos parámetros puedo usar para hacer mi diseño de cobertura, ¿no? O básicamente para verificar la estabilidad de la cobertura. Entonces, con esos parámetros que yo calculo del tilt test o del plano inclinado, ya puedo determinar si la cobertura que tiene, no sé, pues 20 centímetros, 10 centímetros, según la longitud de talud de 30, 40, 50, 80, 100 metros, ya esto va a ser estable. Es importante esos parámetros porque en sí, dentro del análisis, son los más sensibles. La adherencia, el CA, ¿sí? Y el delta, que es la interacción, la fricción de interacción, son los más sensibles para estos casos. Así que yo tengo que dar de cierto detalle. Lo ideal es hacer ensayos, pero la realidad es de que no se hacen hoy en día, ¿no? Uno, porque no se tiene disponibilidad tal vez del ensayo. Y lo otro es de que, bueno, si se tiene, lo más cercano es en Brasil, ¿no? Pero bueno, seguramente vamos a tener que llegar a ese punto de hacer ensayos, eso en aras de la ingeniería, ¿no? Y de hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, eso tiene que ser en la etapa de ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, acá hablamos de de espesor, ¿no? De espesor, de altura, como queramos llamarlo, longitud de talud, la inclinación, la adherencia, el delta. Son cosas conocidas. A partir de estos datos ya uno puede hacer análisis de estabilidad. Este es un caso estático, es un caso pseudoestático, ya con la inclusión de la aceleración horizontal, bueno, que es lo más común, ¿no? Y hablamos también de la revisión de estabilidad a saturación en paralela. ¿Ok? Y saturación paralela y saturación horizontal. ¿Sí? Obviamente es una adecuación o es un modelo muy hipotético, muy teórico, pero hasta el día de hoy es lo que se podría aproximar a lo que se daría en campo. Yo sé que la saturación o este nivel de agua que se podría dar es variable. Variable, pero se puede representar de que sea un espesor constante. De alguna manera es lo que se tiene al día de hoy y me permite tener orden de magnitud, ¿no? Entonces uno ya podría jugar con diferentes valores de HW que está asociada a la altura de agua que se podría dar en una condición más crítica, ¿no? Obviamente van a ser valores menores, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, pero ya uno tiene que hacer su modelamiento para determinar cuánto sería ese HW más crítico y con eso verifico el factor de seguridad asociado a la estabilidad a esa condición. Luego tengo un tema se tiene la saturación horizontal, que también me permite aproximar si este HW varía en el tiempo, no sé, pues 1 metro, o si es que se llega a la cuneta que yo voy a colocar o el canal que voy a construir al pie, llega a colapsar, ¿no? Entonces, yo puedo jugar con valores. Lo interesante de esta metodología de equilibrio límite es de que uno puede jugar con diferentes valores y le permite determinar el factor de seguridad para esa condición, ¿sí? Lo importante es que esto ya al menos te da luces de cuánto es el valor. Al menos tienes un número que te puede aproximar a la estabilidad. A no tener nada, creo que ya es un avance, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha pasado? Entonces, de todas las fallas que se han dado, se ha visto la manera de las fallas que se dieron, esto, bueno, en Estados Unidos, en la parte de Europa, América del Norte, es qué puedo hacer, qué se
qué se pudo haber mejorado, qué se pudo haber complementado para mejorar los factores de seguridad. Y lo que se llevó como en su momento los que han desarrollado esta metodología fueron Kernel, perdón, era justamente colocar una geomalla en el plano de falla para aportar a las fuerzas estabilizantes en oposición al peso, que es el principal factor estabilizante. Entonces, la geomalla es un sintético que tiene una alta tensión. Para eso se usa y justamente las tensiones han hecho que se mejoren los factores de seguridad. Sin embargo, esa propuesta, si bien numéricamente me va a dar un factor de seguridad por encima del requerido, pero como es un geosintético que es planar, no me da la garantía de que eso pueda generar cierta influencia en la cobertura que voy a colocar. Su influencia de la geomalla, al ser un geosintético planar, su influencia es limitada, tal vez llega a 10 centímetros, 5 centímetros, pero cuando las coberturas que manejamos, por ejemplo, aquí o se tiene en Perú, es mínimo de 15 hasta 30 centímetros. Entonces ya es insuficiente colocar solo una geomalla. Yo necesito complementar a ese material un geosintético que sea tridimensional, y ahí hablamos el aporte de la geocelda, que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, algunos criterios de diseño también, por ejemplo, acá hablamos de geocompuestos de drenaje en coberturas. Por ejemplo, el geocompuesto es otro sintético que se suele usar para reemplazar las capas drenantes, ¿no? Es importante aquí verificar el tema de la transmisividad. ¿Cuánto es el caudal que ingresa la percolación o la infiltración que se da en este plano? ¿Y cuánto es lo que yo necesito que salga, ¿no? Entonces es un tema de balance y, bueno, el compuesto, hay un término que debemos tener muy claro, ¿no? Cuando hablamos de compuestos es la transmisividad. Esta es la palabra clave cuando hablamos de compuestos. Y con eso ya podemos hacer muchos diseños, ¿no? No voy a entrar en detalle tal vez esta parte. Entonces, cuando diseñamos compuestos, hay valores de factores de reducción. Por ejemplo, el tema de drenaje, el tema del creep, el comportamiento a largo plazo, el tema de la obstrucción química, biológica. Entonces, aquí hay algunos valores que recomienda el GRI, por ejemplo, y el factor global, que está entre 2 a 3, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí el cover drainage layer, acá me indica de 1 a 1.2 para el tema de clogging o de biológico de 1.2 a 3.5. O sea, uno puede tomar el valor promedio o el máximo y uno hace la multiplicación de todos los valores y y ese producto con la transmisividad requerida que previamente lo he calculado, ¿no? Si la multiplicación de todos estos factores me da una transmisividad que yo necesito y es la que yo tengo que buscar en el mercado y que cumpla el compuesto para este tema, ¿no? Para la necesidad que yo quiero. ¿Ok? Bueno, acá hablo un poco de un piloto que falló y lo pongo como foto como para que uno pueda pensar y ver, ¿no? qué pudo haber fallado, cuáles son las causas de esa falla o rotura del geotextil. Y seguramente acá podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? O tal vez eh, podemos pensar de que él falló por el peso del material que coloca encima del geotextil, o tal vez el geotextil no fue el adecuado, o uno puede decir, mira, no, se debería haber usado geomembrana texturada, o la inclinación era un talud 2 en 1, era un talud de casi 20 metros, entonces lo importante es justamente evitar esto, ¿no? ¿Y cómo se puede evitar esto? Haciendo una ingeniería, ¿no? Haciendo una ingeniería o revisando la estabilidad de la cobertura, ¿sí? Y con todo lo que ya hemos mostrado o mencionado anteriormente sobre los casos estáticos, subestáticos, etc. Y es aquí donde les decía, ¿no? Donde el complementar el uso de la geomalla junto con la geocelda. La geocelda es un sistema tridimensional, hecho de HDP también. Así que
es importante cuando se fabrica. Y hablamos de las especificaciones estándar de geomembrana, en el GCL, hablamos, y ahora también tenemos que mencionar que las geoceldas tienen una especificación estándar. Entonces, este es el GC15, por ejemplo, ¿no? Y es importante que estos materiales sean fabricados en plantas que tengan laboratorio Gala. Cuando hablamos de geosintéticos, ese es algo indispensable, ¿no? O al menos permite tener cierta exigencia del material y de sus métodos de ensayo también, ¿no? Del laboratorio. De que tiene que tener laboratorio de certificación Gala. ¿Quién le da Gala? Bueno, da el IGS, ¿no? El Instituto del GRI, que el GRI pertenece al Instituto de Geosintéticos, ¿no? Entonces, es importante comentarlo, ¿no? Las alturas que se dispone de geocelas son desde 5 centímetros hasta 30 centímetros, ¿no? Entonces, ya haciendo dependiendo mucho de las coberturas, la inclinación, uno puede establecer cuál sería el espesor o la altura de la geocela necesaria, ¿no? Y esas son las aberturas que se tienen. Bueno, este es un poco de la geometría, nada más de la geocela. Entonces, a la geomalla lo que hemos querido adicionar o complementar es el uso de las geoceldas, que se una a la geomalla con unos precintos o unas amarras industriales. Entonces, esto sí es un sistema, ¿no? Por eso le denominamos sistema geocelda tensor, que complementa a la geomalla y que es en algún momento donde ya había planteado, sugerido Kerner, ¿no? Para el mejoramiento de la estabilidad. Las geoceldas, como ustedes vieron, hay desde 5 centímetros hasta 30 centímetros. Ya uno puede evaluar qué geocelda usar. Y también se juega bastante con la inclinación, ¿no? Con la inclinación del talud. Entonces, los accesorios que se suelen emplear en estas geoceldas, bueno, son accesorios tradicionales, así lo denominamos nosotros, tradicionales, que anteriormente se empleaba pues los tendones, los clips, pins, que hasta el día de hoy los manejamos, pero ya no es necesario y no es tan recomendable, porque ustedes imaginarían que si voy a colocar una membrana para la impermeabilización de un componente, de un pasivo, coloquen una estaca de acero. No tendría sentido en absoluto, ¿no? O sea, cero criterio, cero ingeniería, si queremos, si se piensa de esa manera, ¿no? No puedo colocar algo que pueda funcionar la membrana. Para eso tengo que colocar algo que no dañe la membrana y para eso está la geomalla, ¿no? La geomalla y encima coloco la geocela y le uno la geomalla y la geocela con estos detalles, con estas amarras plásticas o amarras industriales hechas de nylon, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esos dos, ¿no? Entonces, la geomalla, que aporta tensión, se complementa con la geocelda. Una geocelda unida a la geomalla con precintos y la geomalla junto con las membranas, el geotextil, se ancla una zanja de anclaje, ¿no? Entonces, la geocelda permite garantizar la estabilidad de la cobertura. Ahora, nosotros va a depender si la cobertura o determinar cuánto va a ser la altura de la geocelda en relación a cuánta es la inclinación del talud y cuánto es la altura total de la cobertura. 20 centímetros, 30, 40, 10, 15, 7.5. Entonces, eso es dependiente, ¿no? O sea, cuánto es lo que yo requiero, cuánto es lo que yo quiero que tenga la cobertura y cuánto es la inclinación y cuánto también va a ser la fricción de este material. ¿Ok? Importan mucho los parámetros, principalmente la fricción, ¿no? De lo que voy a colocar encima. Y el peso también, obviamente, para determinar cuánto va a ser el peso asociado a toda la cobertura. ¿Sí? Entonces, eso es para garantizar la estabilidad a largo plazo. Y paralelo a esa evaluación, es importante también de que si yo voy a colocar especies de la zona, esas van a crecer, van a crear raíces, van a tener raíces, y esas raíces van a también mejorar la estabilidad. Van a crear un aporte, una cohesión aparente, que es el CR. Bueno, eso lo ha desarrollado Waldron como dato. Entonces, esta formulación hace relación a que las plantas en sí crean
o aportan una cohesión aparente. Y esa cohesión aparente está en relación también a la resistencia a la tensión de la fibra de la raíz, cuánta es la densidad de las raíces por cada planta, cuál es el espesor o el diámetro de la raíz, y eso al final, teniendo esos valores, me permite tener una cohesión total. Y esa cohesión total es lo que yo tengo que añadir a la resistencia al corte del suelo, que esto también que todos conocemos, que es la cohesión, el esfuerzo normal o el esfuerzo efectivo por la tangente de la fricción. A eso sumo el CR. Y tengo el CR, lo vamos a decir de la resistencia compuesta, y ya añadiendo el aporte de la cohesión. ¿Ok? Entonces, ese es algo que debería también evaluarse. Y no, muchos no lo consideran. Obviamente no, porque el caso más crítico es cuando antes de la revegetación, ¿no? Entonces, se puede hacer una evaluación de factores de cierre o factores de estabilidad para una condición a mediano plazo y a largo plazo con la incorporación de esas raíces, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado. Imaginémonos una cobertura, un talud de 20 metros, un talud 2 en 1, sismo de 0.125 G, y se va a tener una saturación paralela de 10 centímetros. Es decir, si la cobertura va a ser 20 centímetros, la saturación se va a dar en la mitad, 10 centímetros. Entonces, este es un cierre con geosintéticos, que incorpora geomembrana, geotextil, geocompuesto de drenaje y un topsoil leve. Sin refuerzo porque no tiene ni geomalla ni geocelda. Y esto es con refuerzo porque tiene geomalla y geocelda. ¿Sí? Y obviamente acá determino ya, con la inclinación, con la altura total, determino primero el tipo de geocelda, y en relación a la altura, a la longitud total de talud, determino cuánto va a ser la tensión de la geomalla. Luego de hacer esto, uno establece cuáles son los factores de seguridad, ¿no? Sin refuerzo, es decir, sin geomalla y sin geocelda, me da estos factores de seguridad. Con geomalla y geocelda tengo estos factores de seguridad. Más o menos en un promedio de 0.59 y un promedio de 1.33. Mejora ampliamente los factores de seguridad. Y al menos tengo aquí un control, no tengo ya la certeza de que tengo un valor que puede determinar si la estructura es estable o no. A no tener nada, y eso ya tiene que ser un requisito indispensable para todas las evaluaciones de coberturas de cierre que se van a dar, ¿no? Entonces ya la geomalla y la geocelda ya me genera aquí un aporte de estabilidad de hasta un promedio de 1.33. Y acá uno puede obviamente jugar, ¿no? Si yo quiero alcanzar 1.60, 1.20, 1.30, acá 1.20, en el estático, por ejemplo, 1.15, 1.25, ya uno puede jugar. ¿Cómo puede incrementar ese valor? Incrementando también la tensión de la geomalla. Entonces, obviamente también cuando, y como cualquier en revisión de estabilidad, si yo quiero factores de seguridad mucho más elevados, seguramente voy a también incrementar los costos asociados al geosintético, ¿no? Una geomalla de mayor resistencia también es un costo mayor. Entonces, ahí ya tiene que uno siempre verificar lo mínimo requerido, ¿no? Entonces, lo mínimo requerido en estático es 1.5 y sobre estático es 1, y para el caso 3 y 4 también 1, ¿no? Esa es una recomendación que se suele dar en el tema de cierre, ¿no? Las coberturas en zonas inclinadas, bueno, haciendo un poco de símil o de encontrar en comparación, es cuando tengo una capa granular, uso un geocompuesto de drenaje. Si no tengo geocompuesto, bueno, si tengo grava disponible, coloco la grava dentro de la geocelda y encima de la geocelda con grava coloco el topsoil. Es fácil. Obviamente por debajo coloco la geomembrana, ¿no? Acá tienen dos, en sí esto está separado por dos etapas, ¿no? La etapa de la impermeabilización, y luego tengo y luego tengo la revegetación. La revegetación también hay vamos a decirle que una subetapa de la garantía de la estabilidad, ¿no? Porque si uno garantiza la estabilidad, esa cobertura puede fallar, y si falla dejo la membrana expuesta, y ahí ya puedo comprometer el tema de la estabilidad química y la estabilidad física. Para un cierre, obviamente, eso no queremos, ¿no? Porque ya nadie se va a hacer responsable después. Y obviamente todos los geosintéticos tienen que estar anclados en una zanja. En una zanja, la geomembrana, el geotextil, la geomalla, y obviamente las dimensiones también se tienen que diseñar, ¿no? Las dimensiones de la zanja de anclaje, la altura, la base y la distancia de hombro, ¿no? Y dentro de la zanja, obviamente, colocar un relleno compactado, relleno de material de sitio, etc., ¿no? Y la geomalla también tiene que estar anclada, porque en sí la geomalla es la principal
es el principal eje cinético de refuerzo y la geomembrana es el principal eje cinético de impermeabilización, tal cual así es. Bueno, algunas experiencias o casos de éxito, vamos a ir ahí avanzando un poco. Estos son de los inicios bueno, en sí el cierre de una mina, el cierre de un componente, perdón, el cierre de una cobertura de cierre de un componente minero o de un pasivo es idéntico a un relleno sanitario. Esto en sí, todo lo que hemos hablado tuvo sus orígenes en relleno sanitario. Es ahí donde se dieron las fallas. Ya poco a poco se ha ido replicando, se ha ido acondicionando, modificando y acoplándolo a un tema de un desmonte, ¿no? Pero en sí la geometría es muy idéntica, ¿no? Y la configuración también es muy idéntica. Es un reino sanitario que al final tuvo que ser revegetar, ¿no? Luego en estos últimos 5 años se ha ido mucho avance, ¿no? O aplicación de cierres para pasivos ambientales, ¿no? Acá tenemos algunas fotos de pasivos ambientales ejecutados en Puno, desde en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? De geoceldas con geomalla. Todos estos cierres que les estoy mencionando, mostrando, son con geosintético. Luego acá tenemos un cierre también en Puno, acá tenemos otro en Lima, acá tenemos uno en La Libertad, con geomalla, geocelda, geomembrana, geotextil. Todo el paquete de geosintéticos que les he comentado, acá se ha ya llevado a la práctica. Entonces, ya tuvo un desarrollo, un crecimiento, su aplicación para estos proyectos, ¿no? Son proyectos recientes del año pasado. Entonces, también un cierre para una mina, una altura de casi 35 metros de altura, una inclinación de casi 1.5 horizontal, 1 vertical, se colocó geoceldas con material. Luego tenemos depósito de relaves, acá tengo dos zonas, ¿no? Tengo un depósito de relaves en una zona inclinada y todo este es un vaso con una zona de baja pendiente, ¿no? Entonces aquí el criterio de diseño es diferente, ¿no? Tanto en inclinada como en plana. Pero acá se colocó geoceldas también los taludes, geomembranas, geotextil, todo con geosintéticos. Este es un talud de 1 en 1, es un cierre que se hizo por Huaraz. Entonces, por la inclinación del talud, acá se recomendó que la geocelda tenga la misma altura de la cobertura, o sea, al ras, ¿sí? Acá se usó una geocelda de 15 centímetros y incluso la misma geocelda se colocó para conformar o construir esta cuneta, este canal, con piedra embebida en el concreto, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos acá también, ya algunos cierres sin el uso de geomembrana ni geotextil, simplemente cierres progresivos que se colocan directamente sobre el talud y ahí han funcionado también muy bien, ¿no? Es un cierre en depósito de desmonte, es un cierre al sur del Perú, es un cierre de casi 15, casi 30 hectáreas, ¿no? Acá también se está usando el mismo sistema de geomembrana, geotextil, geomalla y geocela. Incluso acá se está colocando la geocela para conformar o construir un canal, pero ese es otro tema de webinar. Entonces ahí ya ha estado implementando mucho estos sistemas, ¿no? Y uno de los casos de éxito, del que hacía mención Charlie al inicio de la presentación, es este cierre que ya terminó. Entonces, estos proyectos de acá se está ejecutando. Ahorita está en pleno cierre. Este ya está ejecutado, bueno, está casi ejecutado. Es un proyecto que es un pasivo, uno de los más grandes de Latinoamérica, de casi 69 hectáreas, muy conocido en el mundo de cierre, vamos a decirlo hoy en día. Es un cierre que tuvo esta configuración, que tuvo geomembrana, geotextil, geomalla, geocelda. Tuvo una capa granular de 7.5 más 15 centímetros de topsoil. Y todo sumaba casi 22.5 centímetros, ¿no? En la primera etapa fuera la instalación de la geomembrana geotextil, la adecuación obviamente del talud, la reconformación del talud, previa a la colocación del geotextil, la geomembrana, luego se procedió a colocar la geomalla, como ustedes pueden ver acá, ¿no? La geomalla biaxial o el tensor biaxial y encima se colocó la geocelda de 10 centímetros y luego se complementó con unas amarras industriales para la unión de la geomalla a la geocelda. Todo este sistema era anclado a una zanja que se construía en toda la parte de la plataforma, en toda la plataforma, ¿ok?
Y como habíamos comentado antes, obviamente la cobertura de cierre en esta plataforma es distinta, ¿no? Ya no se usa ni geomalla ni geocelda, porque no es inclinado. Acá simplemente se coloca la membrana, el geotextil y la capa drenante, ya lo que habíamos visto anteriormente. Y en la plataforma de la misma manera, ¿no? Y en la banqueta también de la misma manera, perdón. Luego se colocó la grava, piedra chancada, un material drenante, y encima de eso se colocó el topsoil, como se ve acá, un topsoil de 15 centímetros, ¿no? Sobre la capa. Bueno, luego se procedió a colocar semillas para las especies nativas y se procedió a la revegetación en la zona. Incluso, como se muestra en el incluso ya pasó su época de nevado, ¿no? Ya, y es también una condición que hay que evaluarlo, ¿no? Si ese cierre nieva o hay nevado y cuánto es lo que la capa que se genera, 5 centímetros, 15, 20 centímetros, y eso también es que tiene que entrar en la evaluación como un caso 4, un caso, vamos a decirle, estático, pero con incorporación de nieve, ¿no? Entonces, con esto, bueno, es una foto panorámica del cierre, 69 hectáreas, todo, absolutamente todo con geosintéticos. Ustedes ven ahí algo pozas para el tema del riego de las especies, sistemas de drenaje, subdrenaje, etcétera. Un proyecto integral como es un cierre, ¿no? Bueno, con esto doy por finalizado esta presentación. Ahí dejo mi contacto, mi número, mi correo, si necesitan alguna información adicional o para cualquier comunicación que ustedes crean conveniente.